pares, por favor. No escuches esa voz, nunca te rindas. Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad. Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes, un día más. Bienvenidos al programa, vuestro programa 27 letras, un libro y algo más. Queridos amigos, las vacaciones ya están a punto de terminar. Para algunos ya han terminado, para otros les queda muy poquito, pero lo que es cierto es que estamos iniciando el curso. Pasamos otra vez a la rutina, como os decía la vez anterior, rutina, bendita rutina, porque a mí eso me equilibra, o sea, todos los días saber lo que voy a hacer y no, porque realmente la rutina siempre lo mismo, pero bendita rutina. Queridos amigos, empezamos el nuevo curso, como decimos, y los chavales jóvenes, los pequeños, yo creo que ya han empezado y las universidades están a punto. Con lo cual yo me preguntaba el otro día, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahora mismo? Porque han salido varios artículos de universitarios diciendo las tendencias que hay en este momento en las universidades. Y yo me preguntaba a mí misma, ¿qué está pasando con esta sociedad? ¿Hacia dónde vamos? Porque está claro que sabemos de dónde venimos, o al menos eso creo. Pero ¿hacia dónde vamos? Ese es el tema, pues porque, bueno, no nos vamos a meter en la marabunta ahora, recién venidos de vacaciones, de política, etcétera, pero sí hay que hablarlo. ¿Qué mejor para hablarnos de qué va a pasar con los cursos? Sobre todo la enseñanza, las tendencias políticas, las tendencias estudiantiles. ¿Quién mejor que gente joven? Unos que están todavía en la universidad, otros que ya han terminado, pero que no han terminado porque ellos siguen y siguen estudiando. Y gracias a Dios, esto es para mí un orgullo tener en la mesa a estas dos jóvenes que son muy amigos míos, que yo los quiero mucho. Alejandro da Silva, buenos días. Buenos días, Maite, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa, siempre un placer colaborar con vosotros y bueno, otro día más. Sabes que esta es tu casa y estamos encantados. No es la primera vez que vienes y creo que no va a ser la última, corazón. Espero que no. Señores, queridos amigos, Alejandro da Silva hizo Administración y Dirección de Empresas en la ISIT y además dices, bueno, ya terminó la carrera. No, Alejandro sigue estudiando, sigue porque es un hombre muy, muy comprometido con la cultura. Además de eso, es presidente de las nuevas generaciones del Centro de Madrid, lo cual quiere decir que no solamente es una persona formada, que se sigue formando, porque yo creo que hasta el último día de nuestra vida tenemos que seguir formándonos. Pero él se ha metido en política, cosa que a mí me encanta. Y me encanta porque también quiere decir que es una persona con muchas inquietudes. Y yo tengo que deciros, amigos, que yo conocí a Alejandro en el Ateneo de Madrid. Y a mí me extrañaba un chico tan joven. Y yo decía, Dios mío, nosotros ya que estamos todos... Pero claro, es que necesitamos gente joven, Alejandro. Así es, siempre hablamos, Maite, de que la importancia de la juventud en todos los espacios y en el Ateneo también, que es un espacio cultural que dentro de la historia de España y de la historia de Madrid ha tenido gran importancia para todo, para la política, para el arte, para la ciencia. Y bueno, siempre hemos hablado de lo importante que es que los jóvenes ocupemos espacios ahí, y yo también te quiero agradecer, Maite, que siempre nos has invitado a colaborar allí en tus secciones y demás, en tus actos. Y es aquí... que es un honor, Alejandro. Ten en cuenta, queridos amigos, que ya os hemos hablado a veces del Ateneo de Madrid. El Ateneo es un sitio muy emblemático, un sitio que merece la pena conocerlo y merece la pena vivirlo. Y nosotros lo vivimos. Claro, ¿qué ocurre? Que los de mi generación... Bueno, pues a mí me han enseñado muchos mis antecesores. Entonces, para nosotros, para la gente que estamos ahí, bueno, pues estamos en secciones, agrupaciones, es un auténtico honor tener a gente joven porque nos traen, yo siempre he dicho una frase del Ateneo, Alejandro, y tú lo sabes, somos enanos a hombros de gigantes. Y claro, tenemos que dar un poco el relevo porque ellos son los que nos tienen que relevar y siempre tenéis un sitio en el Ateneo de Madrid. Tenemos también
también a Jorge Pavón. Jorge, buenos días, corazón. Muy buenos días y muy agradecido de estar aquí. ¿Vale? Para nosotros es un placer, no es la primera vez que vienes, querido. No, alguna más, estamos repitiendo. Es que esto quiero que sea vuestra casa. Ten en cuenta, Jorge, que para nosotros la opinión de los jóvenes, como no podía ser de otra forma, es muy importante porque yo puedo ver la vida ya bajo mi experiencia. Yo ya he vivido todos esos años de estudiante y tal, pero yo quiero saber cómo lo vivís ahora. Queridos amigos, Jorge es estudiante de Derecho en la Complutense, con lo cual me estaba comentando que acaba de venir, o sea que viene con las informaciones muy fresquitas, muy fresquitas. Además estás de secretario general con Alejandro en las Juventudes de Madrid también. Así es. ¿Te llamó un poquito la política? Siempre me llamó desde bastante joven, siempre estaba al tanto de las noticias. Me empezó a gustar mucho el tema política cuando entramos en problemas territoriales y estaba la cosa en España muy al dente. Y bueno, desde ese momento me decidí a meterme en política y a poder aportar tanto como fuese posible. Y agradeceros que vosotros pues nos deis un altavoz a los jóvenes para que... Es que nosotros tenemos la obligación de daros ese altavoz, porque además a mí que os metéis en política me parece genial, pero hay una cosa que hay una gran diferencia. Y la diferencia, lo voy a decir, y yo, sabéis que había una frase, nosotros la decimos en el Ateneo: yo soy responsable de mis palabras y dueña de mis silencios. Entonces, yo como responsable de mis palabras, me gusta que estéis en política, pues sobre todo porque tenéis formación. No quiero decir con esto nada, ahí queda. Pero claro, gente como vosotros, que habéis terminado carreras, tú en tu caso estás terminándola, podéis aportar mucho. Luego ya después, por el trabajo y tal, pero no llegáis a la política para vivir de la política. Llegáis con vuestra vida hecha, y eso es muy importante, queridos amigos. ¿Cómo veis, Alejandro? Han salido unos artículos donde se supone, o al menos yo así lo viví, que en las universidades, sobre todo cuando eres joven, todo el mundo tenía unas tendencias mucho más a la izquierda. Es como cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de poesía, hablamos de Lorca, siempre, bueno, eran de izquierdas. Y yo pregunto, ¿qué pasa? Que es que si eres de derechas no puedes ser un gran escritor, pregunto. Entonces, sí que es verdad que tienen esa tendencia. No sé si es que es por la moda, o era una moda, o realmente era, yo hablo de mi época, las canciones protesta, etcétera, pero era protesta porque quizá teníamos un poco más de llamémosle falta de libertad, pero ahora que tenemos toda la libertad, no existe la protesta. ¿Qué está pasando en las universidades? Yo creo que hay un cambio de tendencia que es evidente en las universidades, y podemos ver la época de nuestros padres cuando ellos comenzaban la universidad, y la época de la transición española, ¿no? Donde las universidades eran el foco de, en aquel entonces, la izquierda, ¿no? Que buscaba pues tras la dictadura pues una apertura hacia la democracia en ese sentido. Pero yo creo que la izquierda ha evolucionado en España de forma que no tenemos la misma izquierda, no tenemos la izquierda que había en la etapa de Felipe González, y lo estamos viendo porque el propio anterior, porque el propio Felipe González está en desacuerdo con las medidas que está adoptando este gobierno, que ya más que de izquierdas es un frente popular, porque se está sosteniendo pues en fuerzas políticas muy radicales, ¿no? Entonces ese cambio en la izquierda, que lo que ahora trata es de intervenir en la vida de los demás, en decirnos a los jóvenes lo que tenemos que hacer, en darnos un sustento de vida a través de las pagas, ¿no? A través de lo que nosotros denominamos las paguitas, ¿no? Del Estado. Lo que quieren es que dependamos del Estado y que el Estado nos diga lo que tiene que hacer. Pues la juventud está despertando, y despierta en todos los sitios, y está despertando en la universidad. Por eso muchos estudios que ahora están saliendo a la luz, por ejemplo, han sido publicados hace poco por el diario El País en un artículo, destaca que los universitarios españoles se escoran hacia el conservadurismo, y eso es lo que está pasando. Se escoran hacia el centro derecha, liberal y conservador, ¿no? Y también lo pudimos observar en las universidades madrileñas, y lo pudimos observar en las elecciones madrileñas, con los resultados de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Los resultados, según lanza el periódico, en un estudio, el periódico La Razón, el 58% de los votos de los jóvenes
fueron a Isabel Díaz Ayuso, mientras que la segunda fuerza política fue Más Madrid con un 12,3. No, eso está claro. Aplastante. Pero tú has dicho una cosa, y bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Claro, tú hablas de la época de Felipe González, yo te puedo hablar mucho antes. Entonces, es que era completamente diferente. Yo antes oía, como todos los estudiantes, pues yo lo que te he dicho, canciones protesta. Pero es que ahora, si tenemos una libertad, ¿por qué va a haber una protesta? Sin embargo, yo ahora creo que tenemos muchísima menos libertad que antes. Ahí es donde viene ese sectarismo, quizá es lo que yo veo. Y también, efectivamente, o sea, si tú quieres dominar, ¿cómo dominas a un pueblo? Pues lógicamente con la falta de cultura y dando una paguita, así no pienses. Eso. Sí, lo vemos con las leyes educativas, con lo que tratan de hacer en los colegios. Pero es que yo ahora sí que te pensaba preguntar, y sobre todo porque sois jóvenes, ¿qué está pasando con el adoctrinamiento? O sea, vamos a ver, yo soy de otra época, y de hecho yo me eduqué en un colegio de monjas y interna, y yo no recuerdo que a mí me adoctrinaran en ningún momento. Eso sí, bueno, en aquella época me enseñaron hasta coser, que me ha venido muy bien. O sea, me ha venido muy bien. Pero yo no he tenido esa sensación de adoctrinamiento que yo estoy viendo ahora en los jóvenes. Me vais a disculpar un segundo. Tenemos a Rosa ya en el aire. Rosa, buenos días, cariño. ¿Rosa? No, bueno, yo sigo y llámala y bueno. Queridos amigos, es que va a entrar también Rosa Mor del Olmo, escritora, filósofa, psicóloga, que es profesora también de la universidad, y a mí me gustaba, quería también su opinión, ella, no solo vosotros como tú como alumno, sino también ella como profesora. Jorge, ¿tú estás de acuerdo en todo esto? ¿Lo vives igual? ¿Vives ese adoctrinamiento? Porque Alejandro ha dicho, y es verdad, es que ya nos tienen que decir cómo tenemos que salir, porque yo recuerdo una frase que es lapidaria. Bueno, yo eso claro que soñaba con ella. ¿Quiero llegar a mi casa sola y borracha? Perdón, yo a mi casa quiero llegar, no sola precisamente, y si quiero llegar sola será porque yo lo decida, pero quiero llegar, no, vamos, yo no me he emborrachado en mi vida. Quiero decir, todo esto yo creo que es perjudicial, sobre todo para vosotros, porque a mí eso me lo dicen y yo me río, me da pena, no me río, me da pena. Pero ¿qué ocurre con vosotros? Porque tú eres muy joven, Jorge. Pues sí, completamente. Yo estoy cursando tercero de Derecho, de hecho vengo de clase ahora mismo y estudio en una universidad pública, la Universidad Complutense, ¿no? Es cierto que el perfil del estudiante quizás ha cambiado y bueno, yo considero que la Universidad Complutense, la Facultad de Derecho, es una facultad muy diversa, pero sí que se nota en efecto un cambio de tendencia hacia la derecha, hacia el centro derecha, y prácticamente todos los compañeros que yo conozco, con los que convivo día a día, son gente que ya no es lo que podíamos imaginar como un universitario de la universidad pública antes, que era una persona pues quizá muy encerrada en esa ideología de izquierdas y demás, sino que ahora es una persona quizá más abierta, quizás, me atrevo a decir, incluso cada vez más formadas, que ya no se dejan llevar por esa ideología. Sobre el adoctrinamiento, creo que tenemos la suerte de vivir en una comunidad en la que no pasa como en otros rincones de España. Mi opinión en general, creo que el adoctrinamiento puede estar en parte segmentado y que todavía no, yo creo que en nuestra comunidad no cubre la mayor parte. Cierto es que es un problema y que en otras comunidades, amigos míos, asociaciones universitarias, sí, lo han sufrido muchísimo y lo sufren día a día, su día a día. Sin embargo, aquí creo que tenemos la suerte de tener una convivencia más en libertad, pero más abierta. Aquí tenemos a Isabelita, bendito sea Dios, gracias a Dios. Hay una cosa que sí que quiero que, Alejandro, siempre, hasta hace muy poco, se consideraba que efectivamente en la universidad, en la pública, y tú estás en la pública, era un poco más, pues eso, tendencia a la izquierda, tendencia diferente completamente, bueno, pues sobre todo a nivel político, enseguida las sentadas, yo recuerdo en mi época los grises. Sin embargo, la universidad privada, el CEU, mis hijos han estudiado en el CEU, y era como, bueno, más elitista, y ahí eran todos de derechas. La pregunta es, ¿ahora ha cambiado ese concepto de que la universidad privada muy pijita, muy de derechas, y la universidad pública no? ¿O ahora la tendencia, las dos son igual?
Por ejemplo, para hacer referencia al estudio, en este caso, que figura en el artículo del diario El País, que el estudio lo realiza, creo que la Fundación del BBVA, Sí. Diferencia, ¿no?, entre universidad pública y entre universidad privada. Y todavía sigue existiendo una diferencia entre la universidad pública y la universidad privada de casi un punto, es decir, 1,5 puntos, creo recordar. Es la diferencia que hay entre de personas más hacia el centro derecha, hacia la derecha, en la universidad privada que en la universidad de izquierdas. Sin embargo, es global el cambio, ¿no? El cambio de opinión en los universitarios españoles. Está teniendo lugar tanto en la universidad pública como en la universidad privada. Lo que pasa es que en la universidad privada todavía se mantiene más a la derecha. Cuando hablamos de centro-derecha o centro-izquierda, que en este caso estamos hablando de centro-derecha, quiere decir que, yo pregunto porque seguro que muchos de nuestros oyentes están diciendo, vamos a ver, derecha e izquierda siempre ha habido, luego están los extremos, evidentemente. Dicen que yo ya me he perdido Entonces, cuando hablamos de centro-derecha, quiere decir que es gente que viene de la izquierda, o es gente de la izquierda que ahora quiere ser, vamos a llamarle, más liberal, más demócrata, porque los centros, o sea, el centro siempre tiene yo el centro como que no me lo creo, ¿sabes? Como, o sea, yo, mi opinión, eres de un sitio, eres de otro, quizá, en fin, ¿por qué hablamos de centro-derecha? Yo coincido... Porque somos más prudentes, pregunto. Yo coincido con lo de que el centro es un espacio que es políticamente muy complicado de definir, es muy ¿no? complicado. Es muy complicado de definir, Claro. y creo que todos los políticos y todos los expresidentes del gobierno y candidatos han siempre tratado de ver o definir qué es el centro político. Para mí tampoco existe el centro político, para mí o eres más de derechas o eres más de izquierdas. Lo que pasa es que yo creo que en España está teniendo lugar una radicalización del Partido Socialista Obrero Español, que para tratar de captar votos de la izquierda más radical se está haciendo todo lo necesario para mantenerse en el gobierno. Es que, perdóname, es que en este momento o eres de izquierdas, o sea, piensas como ellos, o resulta que somos unos fachas. Claro, entonces yo creo que ahí está quedando... Dame un segundo, Sí. Macho, tenemos a Rosa. Ya. Bien. Hola, buenos Rosa, días. buenos días, corazón. Ah, Ha habido ya, ahí por fin. Vale. un problema técnico o no técnico, Pues sí. no lo sé. Pero bueno, en este momento nos tienen aquí en la pantalla Rosa Amor del Olmo. Buenos días, corazón. Disculpa todo esto, pero bueno, ya sabes lo que son los directos. Bienvenida al programa. Quiero decir a nuestros oyentes que Rosa Amor del Olmo es doctora en Filosofía y Letras, doctora en Psicología y Neurociencia por la Universidad de California. Tiene varios doctorados. El currículum de Rosa es impresionante, pero bueno, yo siempre le digo, Rosa, ven aquí porque yo aprendo mucho. Para mí es mi mentora y de verdad que te lo agradezco muchísimo que estés aquí, Rosa. Estábamos hablando con Alejandro y con Jorge. Ellos son, Alejandro da Silva terminó dirección de empresas, entonces administración y dirección de empresas, y sigue estudiando y está metido en las juventudes de la administración del Centro de Madrid. Jorge está en tercero de Derecho y también está metido en el centro, en esto, ¿cómo se llama? Es secretario del Centro de las Nuevas Generaciones. Bien, quiero decirte, es gente muy preparada y yo los he traído más que nada, aparte de que les adoro, porque les quiero muchísimo, porque quiero que nos den una opinión. ¿Qué es lo que está pasando con la juventud? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué ahora dicen, ha habido varios artículos que la universidad tiende, te estoy poniendo al día, querida, has visto qué rapidez, tiende a irse un poco al centro derecha, a la izquierda? Y tú como profesora, y además con tu experiencia, sí que nos puedes aportar, ¿tú qué percibes tú con tus alumnos que siguen siendo de izquierdas, de derechas? O sea, ¿percibes esa ¿cómo te diría? Ese afán por aprender o están un poco pasotas? A ver, vosotros normalmente llevo 10 años en las plataformas virtuales, entonces siempre o casi siempre enseño máster y también para grados que están destinados a ser profesores, ¿no? Sí. Tanto de primaria como de secundaria.
O sea, que es decir, que mis alumnos ya son gente que está formada. Entonces yo he visto una evolución naturalmente desde hace 10 años que volví a España, que ya entre las plataformas de universidades, pues UNIR, Nebrija, que es donde sigo, Sí. y sí que veo una desidia total y absoluta ya en gente que está formada. ¿De acuerdo? O sea, siempre decimos que un maestro que no lee, ¿qué maestro va a ser? Entonces Claro, yo claro. creo que ya desde el inicio, vamos, que los exámenes que hacemos multitudinarios copian como locos, ¿no? No sé si es el cambio de rol, siempre está la excusa que como trabajo, tengo esto, tengo lo otro, bueno, ya, pero eso no es una claro. excusa. Acabas de decir Sí, una entonces frase. yo mis clases Sí, son sí, sí. terribles porque lo máximo que llegan a preguntar es, ¿esto entra en el examen? O sea que realmente la tendencia, según la percibes tú, es que vamos hacia un mundo de comodidad, por llamarlo de alguna forma. Efectivamente, si esto entra en el examen, lo estudio. Si no entra, ¿para qué me voy a molestar? O sea, yo me parece que todo es como una especie de mundo caído y en la universidad, pues lógicamente también se puede ver ya en la secundaria. Pues bueno, la secundaria en España es bastante complicada y difícil comparado a lo mejor con otros países, ¿no? Alumnos que en Inglaterra sacan notazas, vienen e intentan pasar la EBAU y bueno, pues no tienen tantas notazas, ¿no? O en Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Sin Pero fíjate, entonces, ya de por sí es difícil. fíjate que había una frase que eso yo lo leí hace mucho tiempo, incluso yo creo que lo hemos comentado, cuando se decía que antiguamente, hace años, se decía, una mujer que lee es una mujer peligrosa. Claro, lógicamente, pero sin embargo ahora, Alejandro, ¿tú estás de acuerdo que vamos a esa desidia? Y Sí, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que cada vez la juventud lee menos. Y es algo de percepción que yo tengo por lo que puedo hablar con mis amigos, con compañeros que estudiamos juntos la carrera y demás. Pero ya no solo es que no lean libros, y en esto Jorge nos puede hablar sobre sus compañeros o sobre su caso particular y nos puede ejemplificar mejor, pero ya no es solo que no lean libros, sino que no se informan. Vivimos en el siglo en el que más acceso a información tenemos, porque con simplemente un teléfono móvil tenemos acceso a un montón de información a través de redes sociales, a través de páginas web y demás. Podemos disfrutar de muchísima información en medios de comunicación, tenemos periódicos, radio, televisión y demás, y sin embargo creo que es la juventud cada vez se informa menos. Pero Claro, yo creo que en eso, lo que está hablando el compañero, a ver, de momento yo creo que lo que hay es un problema de comprensión lectora desde un principio. Es decir, como ese afán que se tiene de que a los 3 años sepan leer, no leen, decodifican, pero no tienen la comprensión Eso lectora. es, Luego eso llegan a los es. 9 años y no entienden el enunciado de matemáticas. Y ahí hay ya una legión de psicólogos, vamos a salvarle la vida cuando lo que es tan sencillo es que no sabes leer y sobre todo no entiendes lo que estás leyendo. Claro, eso al final crea dificultades porque la lectura tiene que ser también un hobby, cosa que no hay una lectura de deleite, que es la que deberíamos incorporar como un hobby para todos, y luego la lectura, digamos, de orden académica, que es ese cuento que luego te 40 preguntas al niño, quién es el protagonista, qué dice. Vale, eso es una lectura ya organizada para la vida escolar, ¿no? Entonces, esos dos tipos de lectura habría que, bueno, pues desde luego diferenciarlos y desarrollarlos correctamente. Claro, Rosa, si tú no tienes un gusto por la lectura, eres manipulable Claro, y al final claro. te tienes que creer lo que dice Perico el de los palotes. No saben ir a las fuentes primarias, es decir, vamos a suponer, la revista The Lancet ha dicho que no sé qué, o según un estudio de Science, resulta que el ADN está en el Alzheimer, yo qué sé, cualquier cosa, porque no vas a esas revistas y vas y lo miras y te informas tú. Tampoco hace falta que uno se quede con lo primero que se dice en los medios de comunicación, porque muchas veces es erróneo. Claro, es que Rosa, hay un tema que lo estáis diciendo y ahora, Jorge, bueno, pues podéis intervenir porque, bueno, sin que yo tenga que estar diciendo a lo que voy. Siempre, cuando éramos pequeños, yo hablo de casos míos, de mis hijos, efectivamente lo que dice Rosa, yo leía un cuento, pero yo cuando terminaban decía, hacerme una redacción del cuento.
resumirme lo que habéis entendido. A ver, ¿quién es el protagonista? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Claro, también eso es una forma, pero claro, no con 3 años. Alejandro, Jorge, ¿tú cómo ves? Tú estás estudiando ahora. ¿Cómo ves a tus compañeros? Efectivamente, tenemos muchísima información, pero no estamos, cuando queremos algo, en lugar de leer, que es lo que dice Rosa, coges el móvil, vas a Google y dices, ¿qué quiere decir esto? Como ya te lo dan. Así es. Que leen son frikis. Efectivamente. Así es. Al final sí que considero que estamos somos una generación que creo que en general está informada, no sé si bien informada o mal informada, pero tenemos un acceso muy directo a las nuevas tecnologías, y al final lo que sí que veo, no hablo de mis compañeros, hablo de nosotros como una sociedad joven. Lo que sí que veo es un exceso de uso, pues quizás de las nuevas tecnologías, de un fácil acceso a todas estas herramientas, esta información, que al final sí que creo, y bueno, y hay estudios científicos que así lo corroboran, que genera un exceso de liberación de dopamina en el cerebro, que al final lo que está haciendo, yo creo, vamos, desde mi punto de vista, es generar una epidemia de atrofiamiento. O sea, lo que estamos haciendo es crear una sociedad que no es... Quizás sin valores. Pues quizás sin valores o unos valores que ya vienen predeterminados, porque al final cuando una persona pasa 6 días delante de la pantalla de un teléfono móvil no deja de ser esclavo de lo que la información que recibe o de lo que las redes sociales quieren que tú veas. Alejandro, tú estás muy involucrado, no solamente a nivel estudios, sigues estudiando, sigues participando en montones de foros, de secciones y tal. Rosa, ellos están también, sobre todo Alejandro, en el Ateneo, y entonces a mí me encanta porque estábamos comentando antes que el Ateneo, que es un sitio, bueno, el otro día, queridos amigos, por cierto, tengo que decir desde aquí que fue un exitazo, Rosa, tu presentación de la revista Isidora. Estuvo francamente bien. Es que Rosa es la directora de los estudios galdosianos de la revista Isidora y estuvo increíble. Claro, ellos están en el Ateneo, vienen, participan, con lo cual sí seguís en esa formación. Yo te haría una pregunta, Alejandro, y es, vamos a ver, lo que nuestros antepasados han hecho. Nosotros, quieras que no, es la experiencia y la historia. Puedes escribir, por ejemplo, Rosa es escritora, pero sin embargo la historia no se puede reescribir. O sea, no, la historia es historia. Vosotros ahora como jóvenes, ¿qué vais a dejar? Porque según lo que estoy viendo, salvo honrosas excepciones, me van a preguntar esto es lo que me estudio. Por ejemplo, tú que estás muy metido también en las juventudes, en el centro, ¿cómo ves la juventud que tú tienes? Porque tú estás ahí metido a nivel político y gente como tú, gente más joven y tal. ¿Qué tendencia ves? Pero sobre todo, luego hablamos de esa tendencia política, que todo el mundo tenemos que tenerla, evidentemente. Pero ¿tú ves que va a avanzar, que hay desidia, que no hay esos valores? ¿O vosotros, tú como responsable, luchas para que tengan esos valores? Yo lo que observo es que es verdad que la juventud en España ahora tiene una situación bastante precaria, en el sentido de que la tasa de paro a finales del 2023 era de un 28,3%, que es el país de la Unión Europea con mayor paro juvenil y demás. Sí, estamos por detrás de todos. De todos, directamente de todos de los países de la Unión Europea. Y a pesar de esa falta de oportunidades, yo creo que hay esperanza, ¿no? Yo creo que hay esperanza y lo veo, como bien dices. Yo soy presidente de las nuevas generaciones del Partido Popular en el centro de Madrid, y cada vez más son los jóvenes, Jorge lo puede corroborar, que se nos suman a nuestro proyecto político con ganas de aportar, con ganas de trabajar, con ganas de dar la batalla de la que antes hablábamos, la batalla cultural, la batalla de las ideas, de apostar por un proyecto que ellos creen que es el correcto, un proyecto político, y cada vez vemos eso, que más jóvenes se suman a este partido, ¿no? Y vemos perfiles de jóvenes muy formados, perfiles de jóvenes estudiantes. Ayer, por ejemplo, se nos afilió una chica que está estudiando medicina
medicina y está preparando el MIR, ¿no? Y quería destacarnos la importancia de que la política apueste por la sanidad, ¿no? También se nos afilió un chico que había estudiado Relaciones Internacionales, ¿no? Con toda la formación que eso incluye, con la importancia, decía, de los conflictos actuales que tenemos en Occidente y de que el partido debe tener un discurso en esa línea. Entonces veo que sí hay esperanza, que sí hay muchos jóvenes, que cada vez hay más jóvenes que tienen ese interés por la situación actual y que quieren sumarse a estos movimientos, ya no solo únicamente partidos políticos, sino asociaciones. En ello Jorge nos podrá decir sobre las asociaciones que hay cada vez más en la Complutense, ¿no? Y también pues en lugares como decimos en el Ateneo, y donde nosotros estamos, y donde creo que tenemos que aprender mucho de las personas que tienen experiencia en estos lugares, porque yo siempre lo cuento, yo formo parte del Ateneo de Madrid con 19 años, me hago ateneísta, y me hago ateneísta a través de un amigo que nosotros tenemos en común que se llama Odilo, y Odilo, a pesar de la diferencia de edad que es muy grande la diferencia, Odilo siempre ha tratado de transmitirnos un poco esos valores de estar en el Ateneo, de asistir a las conferencias, de formarnos. Desde aquí le vamos a mandar un beso muy fuerte a Odilo, porque esto se lo voy a mandar. Odilo, sabes que te adoro. Y cuando ahora está malito, y decía, Maite, ¿te quedas con los alevines? Y yo, sí. Y eso es la importancia, ¿no? El el relacionarnos entre las distintas generaciones, porque yo tengo mucho que aprender de vosotros y vosotros también podéis aprender. Nosotros nos enriquecemos. Eso. Rosa, ¿estás de acuerdo en todo esto? No todo, o sea, la cuestión política es verdad que es la herramienta que se tiene, al menos de lucha, ¿no? y de cambio, pero no creo que ahora mismo haya mucha gente entre los jóvenes que estén interesados en esa perspectiva, creo yo, ¿no? Bueno, porque también se diluye mucho, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, hay jóvenes implicados en los cambios climáticos y militan en eso. Hay otros que les interesa, pues, no sé, la lucha LGTB. O sea, que hay como, a lo mejor hace unos años, pues la política era política, lo que había que defender estaba claro, y ahora ya se tiene como abanderado cualquier cosa. Yeah. Entonces, también los jóvenes tienen muchos problemas de salud mental, de ansiedad, de depresión y de miedo al futuro, porque, bueno, igual no hay tanto acceso a la vivienda, al trabajo, no hay, a lo mejor muchos no se sienten aceptados, pero ya no hablo porque tengan una u otra orientación sexual. Bueno, pues parece que hay más bullying que nunca. En fin, hay una serie de elementos. Yo no lo sé si han estado siempre, no lo sé, pero el tema de las drogas, se normaliza muchísimo beber alcohol, fumar, drogas, o sea, cuando ya son informaciones que tenemos, que sabemos que no es para nada bueno en nuestra salud, y sin embargo, pues parece que si no eres así, si no bebes, yo lo sé por mis hijos que no beben alcohol ni nada, y claro, al final directamente no salen por la noche, claro. Claro, pero Rosa, yo que hemos vivido esa época, evidentemente siempre ha habido drogas, siempre ha habido alcohol, siempre ha habido todo. Y efectivamente nosotros teníamos unos valores, cada uno con las ideas que tuviéramos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues en aquella época, bueno, pues teníamos, yo era de Boy Scouts, imagínate, me hacía unas caminatas, pero había algo. Sí que es cierto que ahora, yo lo que veo, y mejor que vosotros me lo tenéis que decir, es que necesitas unos valores, necesitas un referente. Yo siempre he pertenecido, y esto tú nos lo puedes decir, Jorge, a la cantidad de asociaciones, porque a mí no me importa que tú defiendas el cambio climático, es un ejemplo, pero infórmate bien lo que es el cambio climático. No me importa que defiendas los derechos Totalmente. Pero infórmate bien. Yo lo que creo es que ahora hay, como bien ha dicho Rosa, una dispersión completa, y yo veo a los jóvenes, yo sinceramente, que con el debido respeto, yo veo a esta juventud muy perdida. Bueno, permíteme defenderlo. O sea, sí, yo creo quiero que es la cierto defiendas. Que hay jóvenes que abanderan, como bien dice Rosa, pues cualquier movimiento y forman parte de él sin quizás tener mucho conocimiento sobre ello, simplemente pues por pertenecer a un grupo, por sentirse parte
pues de un colectivo. Ya, pero es que entonces vamos a los pandillas. Efectivamente. Que hay que ser pandillero. Entonces eso no es bueno. Yo no discuto que haya un grupo de jóvenes que, bueno, pues que entren en estas actividades precisamente por abanderar cualquier tipo de movimiento. Sin embargo, yo creo que lo que sí que es innegable es que cada vez el joven tiene más formación. Solo tienes que darte un paseo por la universidad, por ejemplo por la Complutense, y ver la cantidad de cientos o de miles de jóvenes que vas a ver allí todas las mañanas a las 8 de la mañana yendo a clase para formarse, ¿no? Y para labrarse un futuro profesional. Por tanto, yo sí creo que los jóvenes tienen un criterio, la mayor parte de ellos, y que los jóvenes sí hacen las cosas con responsabilidad. Cuando forman parte de un movimiento, así lo apreciamos nosotros cuando recibimos nueva gente, son jóvenes formados, jóvenes con una inquietud y jóvenes pues con algún ánimo de colaborar o de participar. No, sí, de las nuevas generaciones yo me lo conozco mucho porque yo estuve ahí cuando era joven, o sea que me conozco perfectamente y además siempre he pertenecido a las nuevas generaciones del PP. Luego ya no soy de las nuevas generaciones. Sí que es cierto que hay mucha formación, pero también hay mucha desinformación, porque lo que decía Rosa es una realidad. ¿Tú cómo lo ves, Alejandro? Yo es lo que comentaba ahora. Es verdad que con la posibilidad de información que tenemos en este momento, cada vez se lee menos a lo mejor la prensa, cada vez se escucha menos la radio. Es verdad que hay otras tendencias para buscar la información y demás, como pueden ser las redes sociales, pero cabe destacar que hay que siempre saber diferenciar, y ahí está la clave, lo que es la información veraz, correcta, ¿no? de lo que no lo es. Entonces, creo que sí que tenemos muchísimo más acceso a la información y a lo mejor accedemos menos. Sí, lo que hay que recalcar, sin lugar a duda, y creo que Rosa quería enfocarlo también por ahí, es el criterio propio. Es decir, que no te quedes solo con lo que a ti te guste o con los medios de comunicación o lo que tú quieras ver en redes sociales. Que esto es un problema tanto de los jóvenes de derechas, porque hay jóvenes de derechas que sinceramente también abanderan partidos quizá más a la derecha simplemente, pues bueno, porque se sienten identificados, porque quizás visten de la misma manera, porque quizás tienen pues eso, la misma estética y los mismos gustos que una persona de esos partidos de derechas, y simplemente su información proviene pues de medios que a ellos les agradan, que a ellos les gustan, y eso no puede ser así. No es un joven con criterio. Y ahí... que en principio, se trabaja como pensamiento crítico. Es decir, si vosotros veis los programas educativos, el pensamiento crítico se debería trabajar o se trabaja desde la etapa infantil. En Francia, por ejemplo, donde yo he vivido muchos años y mis hijos estudiaron ahí, pues por ejemplo la disertación, que te dan un tema, lo que sea, el juego, y el niño tiene que disertar durante 2-3 minutos. Por ejemplo, la disertación, el debate, todo eso, por ejemplo en Francia concretamente se hace desde muy pequeños, pero en España el sistema educativo fomenta el pensamiento crítico desde hace muchos años. ¿Pero qué sucede? Que eso tiene que pelear con una serie de elementos que les distraen, como son los móviles. Entonces ellos viven un metaverso. Pero claro, Rosa, ¿tú no crees que esto lo formulo yo como pregunta, ¿no crees que el sistema educativo español premia sobre todo lo que es un sistema memorístico? Me refiero, porque yo lo comparo con otros sistemas como el sistema internacional, el IB, el PAI o el sistema del I-Levels en Reino Unido, o el sistema americano, ¿no? A nivel educativo, y son muy diferentes. Yo aquí se premia, yo creo que al final los alumnos, y lo observo pues por el caso de los alumnos que hay en bachillerato preparando la EBAU y demás, más que el pensamiento crítico, más que el trabajo en grupo, más que la investigación, que el alumno sepa investigar, que sea audaz, que sepa buscar, comparar fuentes y demás, creo que premiamos un sistema educativo en España que es básicamente el cogerte el temario, estudiártelo, simplemente estudiártelo, no aprenderlo, y ya directamente plasmarlo en el examen. Y por eso muchas veces los alumnos preguntan ¿cuáles son las preguntas del examen? Porque lo que van a hacer es memorizarse esas preguntas, esas respuestas y hacerlo. O sea, a ver, lo de la evaluación continua y demás no está sujeta a exámenes, y claro que tienen didáctica de sobra los maestros y los profesores. Es decir, otra cosa es que luego, a la hora de la verdad, los padres exijan otra cosa. Porque yo estuve durante la pandemia en institutos de secundaria, de bachiller, y claro, yo llegué con una metodología que los padres protestaron todos, porque ellos lo que querían saber es qué tema hay hoy y qué página, los padres.
Entonces, claro, muchas veces, o sea, el máster, como yo digo, de profesores es aprender a hacer malabares para nada. Y en esto también hay muchísima diferencia de las escuelas o de los institutos subvencionados, de los privados y la pública. Hay una diferencia enorme. Bien sea por medios, o sea, mis hijos tienen ahora 22, 24 y 26. Ellos para nada han estudiado memorizando, es decir, aprendieron las matemáticas no en vertical, sino en horizontal, por ejemplo, ¿no? A sumar así. Y aprendieron muchas cosas, como os digo, a disertar y eso yo lo he visto en donde ellos han ido, en los colegios Gredo San Diego, por ejemplo, y claro que han tenido metodologías activas desde los 10 años. Ahora, hay otros sitios donde no es así. No es así. Rosa, pero yo pregunto, porque seguro que más de un oyente está pensando eso. Cuando otras generaciones, como el caso de la nuestra o las intermedias, yo soy de bachiller, entonces pasabas de curso, solamente te permitían pasar con 2 asignaturas. O sea, tenías que trabajarlo, tenías que estudiarlo. Claro. Y yo ya te digo, yo no recuerdo nunca a mis padres ir a exigir al profesor, al contrario. Decían, no, si ella tiene que estudiar, o sea, me refiero que yo cuando mis hijos estaban estudiando, pues ellos son de BU o de CO, y, en fin, de la EGB. Y luego después la carrera, o sea, igual, no podían pasar con más de 2 asignaturas. Yo jamás se me ocurrió ir, ellos empezaron en los dominicos y en las salesianas, luego después se fueron al CEU. A mí no se me ocurría ir a casi amedrentar a un profesor, decir, oiga, y sin embargo ahora lo que yo veo es que da lo mismo, pasan con 2, 4, 80, tienen no sé qué. Eso es un horror, Imagínate un docente que hace con un aula donde a 20 les importa un rábano y es más, y 5 están interesados, claro, son muy buenos. Y es más, luego el problema que tienen los profesores en este momento es que muchos de ellos tienen problemas de depresión, de salud mental, porque están siendo amenazados. Entonces, estamos hablando de que, perdóname, a mí eso no me da un poco de miedo, diciendo, bueno, pero ¿qué formación va a tener esta juventud de ahora? Que por eso yo pregunto lo mismo a Javier, lo mismo a Alejandro que a Jorge. Vosotros que estáis, uno que terminó, pero estáis tú estudiando y tal, y encima estáis metidos en este tema de las juventudes, que en este caso es el PP, pero bueno, podrían sido venir aquí otro con las juventudes del PSOE, si es que cada uno tiene, a mí me da igual. Yo lo que quiero es, ¿qué va a pasar con nuestra juventud? Porque como bien ha dicho Alejandro, él entró, que yo me impresionó muchísimo cuando le vi, que era un chavalín. Yo, Dios mío, ¿pero qué haces de chavalín aquí en el Ateneo con todos nosotros? Además, toda la problemática que siempre tenemos. Sin embargo, él está ahí porque le gusta el estudio. Es, como tú bien decías el otro día, Rosa, ratón de biblioteca. O sea, sí, pero claro, hay que tener en cuenta que no podemos pretender que los demás sean como uno. No, pero sí que estén formados. Sí, claro, mis propios hijos pues se han tenido que ir de España, estamos otra vez en Francia. Quiero decir, porque allí no hay actividades de que queden los chavales de 20 años a jugar al ajedrez. No, sistemáticamente hay que cogerse una borrachera, sistemáticamente hay que hacer el gandul, ir a convocatorias absurdas de redes sociales. Entonces, si no es así, eres un friki, claro. Y claro, pues no tienes nada que hacer. Vamos a pasar ¿te parece, Alejandro, que hablemos un poquito? Porque estamos, viendo, yo tengo mi opinión sobre la juventud, pero yo lo que quiero es que vosotros, y Rosa tiene, y además ella solamente con su experiencia que profesora nos lo está comentando, pero tú bien has dicho que tenemos esperanza, eso está claro, pero esa esperanza lo vamos a hacer a través de la libertad, porque yo lo que estoy viendo en este momento es mucha censura. Aquí hoy por hoy tenemos toda la censura del mundo y todo es para mayor comodidad, para que te den la paguita, para que tú no pienses, tú sigue y tal. Eso no es bueno. Totalmente. O sea, depender del Estado para vivir no es bueno. Cada uno tiene que construir lo suyo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que los jóvenes cada vez tenemos más claro, ¿no? Que debemos de buscarnos nuestras salidas. Lo que hablamos es que hay una falta de oportunidades, lo decíamos, el país de la Unión Europea con mayor paro juvenil, y eso hace que muchas veces las personas que tienen formación y demás se tengan que ir de España para poder sí, como es el caso de los hijos de Rosa, como es el caso de Rosa. Exactamente, yo creo que debemos de
tener un país donde los jóvenes tengamos más oportunidades. Y actualmente no creo que se estén haciendo las políticas adecuadas para lograr eso. Estamos yendo, ahora a la pregunta voy a culparnos a nuestra generación. Quizá nosotros hemos luchado mucho, porque en el caso, por ejemplo, de Rosa es más joven que yo, pero también ha tenido que luchar, Rosa, por la libertad de la mujer, por la integración, Entonces, somos mujeres muy luchadoras. Quizá, yo estoy viendo ahora también, que los jóvenes tenéis la piel, voy a generalizar, ¿no? Un poco fina y todos os lo hemos dado porque lo que está claro es que os hemos dado mucho y yo no veo que vayamos a dejar esto, porque yo ahora mismo pregunto, y el otro día en la radio al aire, un diálogo sin fronteras que tuve con Rosa Amor, hablábamos de esto y decíamos, yo a los niños, ya sabéis que yo vengo del hospital, donde mis pacientes les preguntaba, oye, ¿tú qué quieres ser de mayor? Da lo mismo chico que chica. ¿Y qué quiere? Y siempre era, bueno, pues quiero ser militar, quiero ser médico, quiero ser enfermera, quiero ser azafata, quiero ser maestra. Insisto, los uniformes siempre a los niños, siempre psicológicamente les llama más. Pero tenían, que luego lo fueran o no, pero ellos decían eso. Hoy en día, oye cariño, ¿tú qué quieres ser? No, yo voy a ser youtuber. No, yo soy influencer. Y claro, Rosa y yo estamos horrorizados porque yo pregunto, ¿qué pasa? Que es que hoy se va al dinero fácil, tú pones un canal que yo no critico, o sea, en absoluto, yo creo que tiene que haber la libertad, pero yo he visto en la Feria del Libro, queridos amigos, que por cierto, Rosa, no sé cómo vas con tu último libro, pero yo he traído aquí Más allá de la traición, que lo sepas, porque me parece un libro increíble. Pero claro, yo he ido a la Feria del Libro como no podía faltar, no podía ser de otra forma, y yo he visto unas colas tremendas. No voy a decir el nombre porque haría propaganda, pero ¿quién es este señor, esta señora? No la conoce nadie y sin embargo estaba, pues no sé cómo explicarte, pues Julia Navarro es un ejemplo y tenía 4, que no es el caso, lo dicho de Julia, pero quiere decir que ¿qué pasa con esta juventud? Ahí lamentablemente sí te tenemos, yo creo, que dar la razón. Creo que es una generación que está sobreprotegida, que por ejemplo, poníamos cuando los profesores de colegio, que cada vez tienen más problemas, pues al final los padres tratan de sobreproteger a sus hijos. Yo creo que es un error y lo vemos habitualmente. Padres que de repente no le des esto de comer al niño porque eso es malo para la salud. Pues yo creo que el niño tiene que ser un niño, tiene que comer de todo. Si suspende, es que ha suspendido porque no ha estudiado y hay que dejar de sobreprotegerlos tanto. Meterlos en la realidad. No pueden vivir los niños en una burbuja, que yo creo que ese es el problema que hay. Es que yo lo que creo, por lo que veo también como psicóloga, bueno, pues cuando a veces escucho a otras madres, y es que verdaderamente sufren por cosas que sus hijas adolescentes o sus hijos, en realidad la vida es así. O sea que se les libra de todo, no a un niño de 10 años no le ves en un cementerio. No, porque pobrecito, no están preparados para asumir la muerte, a veces se va no trauma. están preparados para que las cosas, suceden, y más si, por ejemplo, tienes creencias, pues vamos a decir que está casi todo solucionado, pero aún así el dolor de la vida es el que es, perder a un ser querido es el que es. ¿Hay que medicarse para eso? Bueno, pues eso es lo que está ahora. Entonces vas a un psiquiatra y va a una niña de 12, vamos a suponer, y le pone benzodiazepinas o cualquier barbaridad, ¿no? O sea, tienes que hacer un duelo, lo tienes que hacer, ¿no? Y eso que hoy en día en las editoriales, libro porque mi mamá va a tener un segundo niño, libro para que los celos de no sé quién. O sea, a ver, ¿no queremos la vida? No queremos la vida, o sea, queremos evitar que los hijos sufran cuando tienen que sufrir, si no, ¿cómo van a crecer? Es que yo creo que nosotras, o sea, en este caso nosotras como madres, tenemos que fortalecer, o sea, yo no recuerdo a mi madre que me protegiera de esa forma, o sea, y bueno, pues yo he tenido problemas, como tenemos todo el mundo, y pasa que nosotros no damos opción a que nos vengan a pedir ayuda, sino, pobrecito el niño, ¿cómo que pobrecito? O sea, vamos a ver, sí. A ver, en este caso se tiene que escuchar, pero no constantemente en ese diálogo. O sea, el niño tiene que saber unas normas que luego vais a tener la edad. Lo que ocurre, por ejemplo, con nosotros ahora mismo en el Ateneo. ¿Qué pasa? Que estamos en un sitio donde, no, es que no puedo hablar. ¿Cómo que no puedo hablar? No, es que la tendencia, no, vamos a ver, estamos en una democracia.
así. Pero vamos a luchar por eso y sobre todo vamos a luchar porque dejemos una sociedad. Vosotros sois en este momento tenéis la responsabilidad de para que los jóvenes, los que vengan detrás de vosotros, porque nosotros ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Bueno, y nos queda mucho. Nos va quedando muy poquito tiempo, Rosa. A mí me gustaría tocar solamente una pizca, un tema, porque luego quiero en otra ocasión que también vengáis vosotros, más que nada porque en este momento todos son normas te tienen que decir lo que tienes que hacer. Por ejemplo, en este momento nos tienen que decir, no, es que tú si barres, pues resulta que no, es que tu marido tiene... Pero bueno, vamos a ver, ¿por qué me tienen que dar a mí unas normas que yo sé muy bien lo que tengo que hacer? Alejandro, tú eres una persona joven, es una persona que en las juventudes... Me imagino que tendréis charlas, conferencias y tal, pero todo basado en una libertad. Exactamente, y yo trato de que lo fundamental es la libertad. Y la libertad para que tú puedas pensar lo que tú quieras. Por ejemplo, mi familia me educó en esa libertad y yo decidí seguir estos principios, o tengo estos principios, me formé en estos principios, pero yo he decidido que a lo mejor no corresponden con el resto de la familia o lo que sea. Cada uno, creo que ahí también tiene mucha responsabilidad los padres, ¿no?, en formar en libertad a sus hijos para que puedan opinar lo que quieran y esto de yo voto lo que votan mis padres, pues no debe ser así. Cada uno que opine lo que quiera, que se puedan formar una opinión, que puedan informarse, que puedan formarse, que puedan asistir a conferencias, que puedan leer libros, que puedan así formar su opinión. Es que si no lo hacen, yo también fui ateneísta con 19 años. Sí, como tú has tú. estado. Y más antigua que yo que sé, y yo me iba a ir a estudiar. O sea, yo creo que hoy en día el que no quiere hacer las cosas es porque no quiere, o simplemente tiene temor de lo que vayan a pensar sus amigos, o cosas así, no sé, completamente infantiles. Alejandro, como presidente de las nuevas generaciones del PP, me imagino, no podría ser de otra forma, pero te lo tengo que preguntar, la igualdad con la mujer es fundamental. Por supuesto. No hablo de cuota, es horrible, horrible. No quiero mujer. Yo creo en la meritocracia y en la libertad. Entonces, claro, evidentemente, y bueno, yo creo que en el PP lo podemos observar, nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí, pero es que quiero que lo digas. Es el máximo ejemplo de una mujer, que, al igual que Esperanza Aguirre, que fue ministra, presidenta del Senado, o figuras como Loyola de Palacio, o figuras como Ana Pastor, ¿no? Figuras claves en nuestro partido y que creo que, claro, que la mujer y la libertad y demás es fundamental. Sin embargo, yo creo que hoy, te voy a preguntar a ti luego ya. Jorge, ¿en la universidad tú ves que hay esa igualdad entre chica-chico? Si nos referimos a cuotas... yo cuota no, porque me ofende muchísimo. Pero me gustaría decirlo, porque aquí en la universidad hay más mujeres que hombres estudiando. Bueno. Entonces, para que se vea. Y yo creo que es algo, permitirme hablar por mí, no por todos, porque no sé cuál es el sentimiento de los demás, Alejandro lo va a decir, pero es algo que ya hemos nacido integrado con ello. O sea, yo creo que ya nacemos en una sociedad en la que esa concepción quizá que se pudiese tener antes, en la época de mi madre o de mis abuelos, creo que ya se ha perdido. Y inmediatamente me parece que nosotros como jóvenes es un problema que ya quizás no llegamos a comprender, pues no lo vivimos. Es que a día de hoy... Para mí es exactamente lo mismo. Como no lo has vivido, ni lo vivo. Tú lo vives de una forma natural. Efectivamente. Rosa, es como cuando nos hablan y tratan en la política de hablarnos de Franco. Sí, ¿vale? Efectivamente. Nosotros hemos nacido... Claro, es que no lo habéis vivido. Claro. Jorge ha nacido en el gobierno de Aznar. En efecto. Es que soy muy joven. Sí, Yo lo que veo por lo que a mí, a través de mis hijos, que me ha llevado a más de un enfrentamiento con lo que yo pensaba que eran amigas, pero resulta que como tienen hijas y no hijos, pues odian a los hombres, a todos. Ya consideran que cualquier hombre, mis hijos son los malos malísimos, por ejemplo, ¿no? Y yo sí que lo he visto, tanto en Francia como en España, en el colegio donde ellos iban, que a lo mejor no habían hecho los deberes y una niña se ponía a llorar
Y macho, no había manera, o sea, le daban su sobresaliente y se acabó, y mi hijo no había hecho los deberes y bueno, una nota, castigo de una semana. Ya, esto es como claro, o sea, eres mujer Sí. y lloras. Vamos a ver, yo ahora... Es una falsa idea, pero existe, ¿eh? Existe. Hay muchos chicos claro. que ahora mismo lo pasan canutas. Nos Canutas queda- porque con este empoderamiento que me parece fenomenal, y tú sabes que yo soy una feminista, pero hombre, vamos a ver. Vamos o sea, a ver, Rosa, tú sabes que yo soy feminista, pero siempre aclaro una cosa. Soy feminista como doña Emilia Pardo Bazán. O sea, soy feminista, defiendo a la mujer, soy católica, soy religiosa, soy de derechas. O sea, pero soy feminista. Ahora, yo, mi papá era una persona maravillosa, excepcional, y en ningún momento era ni un maltratador ni un violador. Yo tengo hijo y desde luego mi hijo es una persona maravillosa. Bueno, lo mejor que le puede pasar a una madre es tener un hijo como el mío. Claro, como soy su madre. Pero es que es cierto, y mi hijo ni es violador ni mi marido lo fue. O sea, es decir, es que lo de ese enfrentamiento, yo lo siento por vosotros, pero es que ese estereotipo lo único que está haciendo es, en lugar de beneficiar a la mujer, es perjudicarnos. Porque nosotros estamos aquí hoy porque nos lo hemos luchado, porque lo hemos trabajado, como en el caso que yo la conozco personalmente a Esperanza Aguirre. Entonces, yo he hablado muchísimas veces con Esperanza y claro, Esperanza se lo ha trabajado y se lo ha luchado, con lo cual se merece estar donde está. Rosa Mor del Olmo, que no, aparte de que la adoro y que es mi amiga, o sea, es que es una mujer que si leéis este libro, el legado de Más allá de la traición, yo digo porque es el último que he leído de ella. Es una mujer con unos principios increíbles. Luego tendrás, o sea, coincidirás con ella en conceptos o no, pero bueno, es una mujer luchadora y sin embargo, como es escritora, bueno, no, es que el escritor es un hombre, no. Rosa está ahí porque se lo ha ganado. Entonces, que no vengamos ahora a fastidiar lo que todo el mundo hemos pero bueno, hecho. eso ya sabes que es difícil porque hasta ahora los grandes teólogos han sido hombres y bueno, no pasa nada. Claro. Es una cuestión de tiempo y bueno, pues a lo mejor hay que demostrar, pues igual que los jóvenes, o sea, estos jóvenes ahora mismo que tomen la palabra y que lo que digan les vayan a hacer caso, pues también les cuesta, ¿no? O sea, Sí, les cuesta, como sí. bueno, chavo, lo que te queda a ti por aprender, bueno, vamos a ver, que a lo mejor sabe más que tú. Claro, efectivamente, es que hay que aprender. Una de las cosas más importantes, por lo menos yo... Gonzalo escribía música y era un niño, o sea que... Bueno, es que tú tienes un hijo que es, bueno, un violinista increíble, Fraguas, es impresionante, te transmite, te lleva. Pero bueno, una última reflexión, porque ya me está diciendo Nacho, muchísimas gracias, ha sido nuestro técnico y nuestra estrella, y es como nuestro ángel de la guarda que nos va guiando. Muchas gracias, Nacho. Una última reflexión, Jorge, ¿qué nos dirías? ¿Qué dirías a la juventud? Ya, 3 segundos. Que hay que tener esperanza, que la juventud promete, está formada y hay que darle oportunidades. Es lo más fundamental, que desde la política se le dé oportunidades a los jóvenes. Que escuchen, efectivamente. Alejandro Corazón. La importancia de la búsqueda de la información, de mantenernos informados, ¿no? Y que, como dice Jorge, hay mucha esperanza, la juventud está dando la batalla y así continuaremos. Rosa, cariño, una última reflexión. Con respecto... Es que se me había caído. Se te caen las redes. No, estábamos diciendo que lo que queremos es la libertad, que los jóvenes tengan esa esperanza, que tengan como teníamos nosotros, Rosa. O sea, estás estudiando y dices, bueno, termino una carrera que pueda tener un puesto de trabajo. Y yo creo Sí, yo lo que creo es que tienen que aprender en todo caso, que muchos ya lo hacen, lo que es el sacrificio en la vida. O sea, que las cosas no se regalan y muchos quieren que se lo regalen porque tienen unos modelos de héroes, de youtubers, de esta gente que, bueno, vale. Es que hablábamos... Ese tío, ¿no? Vale, con perdón, pero bueno... No, pero es que y demás, y mueven masas, y digo, o sea, tienen dinero para ir a esos gastan 200 euros, y luego, como nadie les ha enseñado a escuchar una música clásica, una orquesta... Efectivamente. Porque tú puedes ir al Auditorio Nacional por 3 euros incluso... Bueno, eso es lo que hay. O te vas al ensayo y no te cuesta. Hay una cosa que yo ya con esto tenemos que terminar. A mí que ellos, en este caso lo mismo Alejandro que Jorge, están metidos en la política, me parece genial. Pero yo siempre digo y mantengo que a la política hay que llegar con la vida resuelta. No meterte en la política para comer, que es lo que está pasando en este momento, y así nos va. Pero bueno, dicho esto, Rosa Amor, nunca mejor dicho, que te adoro, que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y que bueno, gracias por los compañeros. sabes que esta es tu casa. Un placer, Rosa.
Alejandro, ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias. Emplazado estás para la próxima, que vamos a tratar otros Muchas temas, gracias, Maite. como es, sobre todo, el adoctrinamiento que tenemos en este momento en montones de cosas. Jorge, ¿qué te voy a contar? Muchas gracias, Maite. Muchísimas gracias a vosotros por estar ahí y ya sabéis, un besote muy fuerte de Maite Pedraza. Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad. Cierro mis ojos, puedo ver. Estás a punto de caer. Busco tus ojos que no están. Solo resiste una vez más. No te sueltes, por favor. No escuches esa voz. Nunca te rindas. Sé que es fuerte tu dolor, que no ves más allá, que es duro pelear. Detengo el tiempo alrededor. Solo te pido una oportunidad. Sé que lo pude hacer mejor. Deja que intente reparar el mal. No te sueltes, por favor. No escuches esa voz. Nunca te rindas. Sé que es fuerte tu dolor, que no ves más allá, que es duro pelear.